Hazle esta pregunta a quien te diga que sí hay maldiciones generacionales y que para afirmarlo te diga que se basa en Éxodo 25. ¿Estás aceptando y proclamando que tú odias y que aborreces a Dios? Porque esas supuestas maldiciones para las supuestas tercera y cuarta generación, dice Dios ahí que son para los que me aborrecen. ¿Estás aceptando que tú aborreces a Dios y que por eso estás bajo maldiciones generacionales? Voy a definir primero qué es eso de las maldiciones generacionales. Hay muchas iglesias que no son de sana doctrina que enseñan que hay maldiciones de parte de Dios, o también dicen que incluso de parte del diablo, pero que independientemente de dónde vengan esas maldiciones, dicen ellos que son generacionales. O sea, que aplican y se mantienen aún a través de la generación tras generación. O sea que dicen ellos que si una persona es, por ejemplo, alcohólica o drogadicta, o una mujer es prostituta o algo así, dicen ellos que por maldición generacional, los hijos de esos tales necesariamente tendrán que ser alcohólicos, drogadictos, prostitutas o etc. Y dicen que es porque la ira de Dios se mantiene sobre las generaciones y que los hijos tendrán que pagar por los pecados de los padres o incluso de los abuelos y bisabuelos. Y ellos afirman que esas maldiciones solamente se pueden terminar con unas especies de liberaciones o rituales que ellos hacen y que practican en sus iglesias. Rituales que hacen, por cierto, sobre los cristianos que se congregan ahí y que dicen que ya son de Cristo. Y dicen esos pastores de esas iglesias que si no son liberados o si no son rotas esas maldiciones generacionales, seguirán pesando y cayendo sobre la tal persona aunque sea cristiana. Yo sé que hay muchos hermanos que solamente preguntan por duda genuina, ¿no? Porque quieren saber, como el hermano que nos pregunta, Román, de España. Sí, pero también hay otros que enseñan eso a sabiendas de que eso no es bíblico y normalmente son en iglesias falsas. Principalmente, aunque no solamente, pero sí principalmente, las falsas iglesias de la prosperidad. Entre otras herejías que profesan como declarar, decretar y otras cosas como precisamente la doctrina de la falsa prosperidad, que dicen que si no eres rico, estás en pecado. Dice que porque no le has creído a Dios, que te podía Él hacer rico y próspero. Y que por lo tanto no eres un buen cristiano porque eres pobre y porque según ellos no eres bendecido. De hecho, ellos incluso tienen procedimientos y rituales que ellos hacen especialmente para, según ellos, romper esas maldiciones y liberar de tales cadenas y maldiciones a los cristianos que se congregan ahí. Son procedimientos y rituales heréticos, tales como sus famosos retiros espirituales o también llamados por ellos encuentros espirituales. Tema que, por cierto, pronto subiremos en video, los encuentros. Y los hacen como a la manera de los católicos que tienen sus retiros también. Y en donde estas falsas iglesias cristianas de la prosperidad, además de cobrarles altos precios a los cristianos por ir a esos retiros o encuentros, los envuelven en rituales tales como regresiones psicológicas parecidas a la hipnosis, ritos con fuego, donde supuestamente queman sus pecados y los de sus padres y sus abuelos, donde les dicen que ellos tienen que perdonar el pecado de sus generaciones previas y además pedir perdón a Dios por esos pecados de sus padres y de sus abuelos y cosas por el estilo. Ellos fundamentan su error principalmente citando Éxodo 25, donde dice: no te hincarás ante las estatuas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esas son a grandes rasgos las famosas maldiciones generacionales que profesan en esas falsas iglesias y doctrinas. Hoy nosotros vamos a demostrar no solamente con un solo argumento que ellos estén equivocados en ese pasaje, sino que vamos a demostrar con Biblia y con muchos argumentos abundantes que es un error aberrante, infame y ofensivo para con Dios incluso, el decir que Dios es tan injusto que castiga a los hijos por un pecado que cometieron otras personas, o sea, sus padres o sus antepasados. Primero vamos a demostrar con contundencia si es verdad que Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres o de los abuelos o de los antepasados. En Ezequiel 18, Dios nos explica muy ampliamente con palitos y bolitas por si acaso hubiera alguien que estuviera en obstinada necedad o que no entendiera. Y nos explica además muy indignado,
muy enojado Dios por el hecho de que alguien se atreva a decir que Él castiga a unos por culpa de otros. Vamos a leer qué dice Ezequiel 18:1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué se piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los niños tienen la dentera? Dentera, o sea, reciben el daño. Algunas Biblias dicen, se les destemplaron los dientes. Otras dicen, le salieron caries. Otras dicen de plano, los padres la hacen y los hijos la pagan. Bueno, pues dice Dios al respecto de ese refrán, ¿qué andan diciendo ustedes acerca de mis juicios con eso de que los padres la hacen y los hijos la pagan? Dice en el verso siguiente, en el verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más me van a usar ese refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, o se condenará, para que entendamos. Porque no estaba hablando de muerte física, pues todos morimos, ¿no? Pero está hablando de condenación. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni fuere idólatra, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se allegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, etc. Ese es justo, ese vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si ese engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga algunas cosas de estas, pero que no haga las otras, sino que fuere idólatra, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas esas abominaciones hizo, de cierto se condenará o morirá, su sangre será sobre él. Verso 14. Pero si éste engendrare hijo... A ver, paréntesis, hagamos una pausa. Noten que aquí ya van 2 generaciones. Dios nos está explicando, como decimos en México, con palitos y bolitas, como si fuéramos de kinder, para que entendamos y no estemos en obstinada necedad, diciendo que Él castiga a unos por otros. Ya nos explicó del hombre justo. Es justo, vivirá. Luego tiene un hijo. Ese no hizo conforme a la justicia de su padre, hizo maldad y abominación. Dice, ese morirá. Todas esas maldades hizo, ese es injusto. Y luego, para que entendamos, nos viene a hablar de una tercera generación de que tiene ese impío otro hijo que va a ser justo. Y veamos lo que dice el Señor. Dice, pero si éste engendrare hijo, o sea, el impío engendrare hijo, el cual, habiendo visto todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no fuere idólatra, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, etc. Vean lo que dice ahí. Este no morirá ni pagará por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿y por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Pues porque el hijo hizo, dice ahí, según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Ojo con este verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué parte de esto no se entenderá en esas falsas iglesias donde a fuerza, a propósito, quieren ofender a Dios diciendo que no importa lo que Él diga, van a inventar maldiciones generacionales y el hijo pagará por el padre? ¿Con qué celo está diciendo Dios esto? Clarísimo, hasta tercera generación. Luego dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Fíjense, hasta con eso está explicando. Ese impío que por sus propias culpas está condenado y está pagando lo que tenga que pagar, no obstante Dios misericordioso y bueno dice, y sin embargo, así de impío como esté en esa generación, si se arrepiente y se aparta, de cierto vivirá, no morirá. No dice, pues ya que se arrepintió y se apartó, ahora que vaya a un retiro y que haga papelitos y los queme y haga rituales de fuego donde perdona el pecado de su padre y de su madre y pide perdón de pecados de su abuelo. No dice eso Dios. Dice, se apartó de maldad, de cierto vivirá. No dice, hay maldiciones generacionales. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas.
Fíjense. En su justicia que hizo, vivirá. 23. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y si dijereis, no es recto el camino del Señor. Oigan ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿Qué no son acaso vuestros caminos los que son torcidos? Dice el Señor. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Contundente. Como podemos ver, mis hermanos, está completamente demostrado aquí y bien clarito la doctrina que Dios Todopoderoso nos dejó acerca de esto. Y no solo se ve como teoría en todos estos contundentes versículos, no, sino que también además se puede apreciar claramente en la práctica o en los ejemplos bíblicos. Cuando en las narraciones de la Biblia vemos que sobre todo en los libros de Reyes y de Crónicas, ahí claramente se nos muestra que de pronto había algún rey malvado y perverso delante de Jehová en Israel, y cómo es que era declarado por Dios impío y condenado. Pero luego los hijos de esos reyes impíos llegaban a ser reyes, y algunos eran todo lo contrario a lo que eran sus padres, y hacían lo justo y lo agradable delante de Jehová, no obstante que sus padres hayan sido perversos o asesinos o lo que fuera. En esos casos nunca jamás se vio que porque su padre haya sido vicioso o asesino, o etcétera, el hijo tenía que pasar por esa disque maldición generacional y ser exactamente como su padre y arrepentirse de los pecados de su padre. Jamás. Como dicen ahora esas falsas iglesias. Nunca. Como Dios dice en Ezequiel, el tal fue justo, que hizo lo bueno delante de Jehová, justo es y vivirá y no pagará por los pecados de su padre. Claramente se ve que no había ninguna maldición macabra, ni generacional, ni injusta en estos casos. Porque eso es lo que ellos afirman, que si el abuelo fue vicioso o la abuela prostituta, la hija y los nietos tendrán que pasar por ser viciosos, alcohólicos, prostitutas, etcétera, dizque por la maldición generacional. Entonces, ¿cómo explican que en esos múltiples casos en Reyes y Crónicas no aplicó jamás eso? Pues obvio, porque ya Jehová había dicho ahí en Ezequiel que es una tontería que lo culpen a él de ser injusto y cruel, castigando a los hijos por el pecado de sus padres. Contundente. Y no solo lo dijo hasta que nació el profeta Ezequiel, lo dijo desde con Moisés. En Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, o se condenará por su pecado. Desde Moisés, el pueblo necio de Israel que no quería entender. Y aún en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan 9, del 1 al 3, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, habiendo ya reclamado Dios en Ezequiel que no le anden diciendo eso, aún los discípulos judíos que eran, todavía pensaban de que, se me hace que pecó sus padres o pecó él, ¿quién habrá pecado? O sea, todavía no entendían, y eso que Dios lo había dicho ya varias veces. No va Dios a declarar a alguien pecador porque sus antepasados pecaron. Y a este propósito te recomiendo que veas el video que ya subimos, ya tenemos ahí, sobre el pecado original, en donde se imputa a un niño recién nacido un pecado por una culpa de Adán y Eva. Te recomiendo que lo veas. Y bueno, solo quedaría aclarar qué es lo que dice realmente en Éxodo 25, ya correctamente traducido. En el original hebreo, estas son las palabras que aparecen en este pasaje. Ahora esa frase en el hebreo la vamos a ver palabra por palabra. Cualquiera puede buscar en algún diccionario de hebreo bíblico, en el diccionario Strong, por ejemplo, o en una Biblia en hebreo, y corroborar que yo no me estoy inventando nada, que eso dice en los originales en hebreo. Entonces, vamos a ver en el hebreo renglón por renglón. Va a haber una serie de 3 renglones. El primero es las letras en hebreo, el segundo renglón, cómo más o menos se pronuncia, y el tercer renglón, cómo se traduce en el español. Aunque el hebreo se lee de derecha a izquierda, nosotros ahí lo pusimos de izquierda a derecha para que lo entiendan ustedes. Dice, lo shaha lo abad kianoki Yahweh. Palabra por palabra es, lo significa no. Shaha, hincarse, hincarás. Luego otra vez dice lo, que es no. Abad,
que es servirás. Ki, que es porque. Anoki, que es yo. Yahweh, pues Yahweh o Jehová. Y si leemos juntos el renglón que aparece en amarillo, verán que dice, no hincarás, no servirás, porque yo, Yahweh. Vamos con el segundo renglón. Yahweh, luego dice Elohim, pues Dios. El significa poderoso. Caná significa celoso. Pakad significa estoy atento, y atención con esta palabrita en el hebreo. Estoy atento. Luego dice avon, que es maldad. Analicemos esta palabrita en el hebreo pakad, que es la palabra del diccionario Strong H6485, que dice pakad, raíz primaria, visitar, ya sea con intención amistosa u hostil. Por analogía, inspeccionar, reunir, acusar, cuidar de, estar pendiente de, supervisar, estar atento a o visitar. Entonces, vamos a analizar primero hasta aquí estos dos renglones y notemos que de todos estos significados que aparecen en el hebreo de esta palabra pakad, los traductores han decidido que lo correcto era ponerle visitar, pero ustedes mismos pueden analizar, no me crean a mí, vean ahí los significados del diccionario en hebreo, qué cosas significa esa palabra, y ustedes decidan, según el contexto, si de verdad visitar es la acepción que le tocaba ahí, cuando que también significa pakad, inspeccionar, reunir, estar pendiente de, supervisar, estar atento a. Entonces, desde ahí, esa palabra, lo más correcto que debe de ponerse ahí puede ser supervisar, yo superviso la maldad, o también estoy pendiente de, porque eso significa también estar pendiente de, estoy pendiente de la maldad, o estar atento a la maldad, o inspecciono la maldad. Lo menos propio que iba ahí era visito. Yo visito la maldad. ¿Quién visita la maldad? Eso está raro. O sea, es un error que han decidido poner así, pero si no me quieren creer, no importa. Solo ustedes analicen y decidan qué significado le acomodaba mejor. Y estarán de acuerdo en que visitar es el peor que podían haberle puesto. Y más por el contexto. Fíjense que incluso en otras Biblias dice castigo de plano. Dice yo castigo. Y eso que aquí en el hebreo no dice que eso es castigar. Incluso dice que si es visitar puede ser con intención amistosa u hostil. No necesariamente hostil, puede ser amistosa. Entonces le pusieron castigar o visitar. Pero debe decir estoy atento, superviso, estoy pendiente. Vale. Vamos con el tercer renglón. Que decía avon, maldad. Luego el siguiente dice ab, que es padre. Luego al, aquí viene otro detalle que significa así como. Luego ben, que significa hijo, al, así como, shilesh, nieto, cuarto renglón, al, así como, ribea, bisnieto, por último, sané, aborrecen. Entonces vamos con el análisis del tercer renglón donde dice ab, padre. Luego al, la palabra al, si ustedes ven en sus diccionarios de hebreo bíblico, en el diccionario Strong, la palabra H5921, que es al, dice, usada como preposición, tanto en singular como plural, y a menudo con prefijo, o como conjugación con partícula siguiéndole. Y aquí vienen los significados. Significando como preposición, encima, sobre, arriba, a causa de, como, con, conforme, a, contra, de, desde, encima, enfrente, entre, hasta cuando, junto a, para, por, sobre todo, por todo, además de, cerca de y así como. Porque dice que se usa como preposición, sea singular o plural. Básicamente se está usando como una única palabra para todas las preposiciones, casi. Como en nuestro español, que sabemos que tenemos un montón de palabras diferentes para preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, so, sobre, tras, etc. Pues aquí es una palabrita nada más. Al. ¿Y cuál traducción debemos de ponerle o debe de poner un traductor? Pues según el contexto. Porque no es lo mismo sobre que bajo. Son dos cosas completamente
contrarias y una misma palabra las significa ambas. Entonces, tampoco es lo mismo arriba que, por ejemplo, enfrente, o entre, que hasta junto. No, son completamente diferentes. Entonces, el primer error que cometen los traductores es en Paccard ponerle visito o castigo. Los traductores son expertos en lenguas, pero muchas veces si ellos omiten el sentido espiritual y solo se atienen a lo lingüístico, si ellos omiten que Dios es perfecto y justo y no castiga a unos por otros, entonces van a errar y van a poner ahí en Paccard visito o castigo en lugar de estoy atento, superviso, estoy pendiente de, cuido de, etc. Primer error, ponen visito o castigo. Luego en al, pues si ya cometieron el error de poner visito o castigo, pues tienen que ponerle en al, de todas las preposiciones que puede significar, le ponen, en lugar de así como, le ponen sobre. Entonces ya cuadra sus traducciones, dicen castigo la maldad del padre sobre el hijo y sobre el nieto y sobre el bisnieto. Pero no es así. Insisto, no me crean, chéquenlo en sus diccionarios y verán si esto significa esto o no. Entonces, lo más correcto en la palabra al, que es como una especie de preposición, es además de o así como. Entonces, ya leyendo los renglones en orden y correctamente traducidos, dice, no hincarás, está hablando de las estatuas, no hincarás, no servirás, porque yo Yahweh Elohim, poderoso, celoso, estoy atento de la maldad del padre, así como del hijo, así como del nieto, así como del bisnieto, si me aborrecen. Pero hago misericordia por millares si me aman y guardan mis mandamientos. Ahora bien, tenemos que notar una cosa. Primero, ¿dónde dice ahí la palabra generación? Porque acuérdense que en sus Biblias en Reina Valera, nada más para que noten lo mal traducido que está y no digan que yo me estoy inventando las cosas, búsquenle ahí en ese pedacito en el hebreo que aparezca la palabra generación o la palabra tercera y la palabra cuarta, porque en sus Biblias dice maldad de los padres, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación. No está en esas palabras. Dice del padre, así como del hijo, así como del nieto y así como del bisnieto. ¿Sí? Ab, Ben, Shilesh, Ribea. Padre, hijo, nieto y bisnieto. Entonces los traductores dicen, pues a ver, hijo, nieto, bisnieto, pues tercera y cuarta generación. Entonces no le pongamos padre, hijo, nieto y bisnieto, pongámosle tercera y cuarta generación. Nada más fíjense qué grande error de traducción. No es lo mismo decir padre, hijo, nieto y bisnieto que tercera y cuarta generación. Es muy diferente, chéquenlo. Son muchos errores ahí juntos en un solo pasaje, para que vean que yo no estoy inventando. No dice generación. De ahí que las famosas maldiciones generacionales, pues ya si toman este pasaje, pues ni la palabra generación aparece. Tampoco tercera ni la palabra cuarta. Ahora, en todo caso, si acaso fueran realmente maldiciones generacionales, y este versículo dijera eso, alguien que diga que sí tiene maldiciones generacionales, entonces, vean el versículo, estaría aceptando esa persona que no ama a Dios, sino que lo aborrece y que es un impío pervertido. ¿Por qué? Porque ahí dice, vamos a suponer que dijera maldiciones generacionales y castigo la maldad de los padres y en los hijos y los nietos. Bueno, supongamos, vale, que no dice eso, pero supongamos. Entonces, dice, sobre los que me aborrecen. Si son cristianos los que dicen que tienen maldiciones generacionales y toman ese pasaje como sustento, están diciendo, sí, en mí hay maldiciones generacionales, porque ahí dice que a los que le aborrecemos, a los impíos nos manda eso. Bueno, pues por su boca se están juzgando, están diciendo que aborrecen a Dios. Porque abajito dice, sin embargo yo hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Están aceptando que ellos no guardan sus mandamientos. Si acaso fueran maldiciones generacionales, sería, si acaso, para los que aborrecen a Dios. Pero aparte, no dice eso ahí como ya lo demostramos. ¿Sí? Estoy pendiente de la maldad de los padres, los hijos, nietos y bisnietos si es que me aborrecen. Pero haré misericordia por millares si me aman.
Una vez derribado el error en el que basan su fundamento de Éxodo 20, solo quedaría aclarar que no existen esas maldiciones generacionales, pero sí existen maldiciones de Dios, solo que no son generacionales, son personalísimas para cada quien que quiera estar en esa maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio 11, del 26 al 28, dice Dios: yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Bendición. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Sí, Dios dice que puede traer maldición sobre las personas, pero son al que desobedezca, son personalísimas. No dice ahí, y la maldición, si tus papás pecaron y no me obedecieron, pues a ti, contigo me desquito. No dice eso. Es al que se aparte. Lo que uno haga, eso va a recibir. Por eso dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y también en Deuteronomio 28, todo el capítulo habla desde los versículos 1 al 15 por ahí, dice: yo Jehová te voy a traer todas estas bendiciones si tú cumples mi palabra, guardas mis mandamientos, si me obedeces, etc. Mira, bendito serás en tu trabajo, en tu casa, en el campo, en todo lo que toques serás bendito. Pero a partir del verso 15 dice: sin embargo, si tú no quieres escuchar mi palabra, no quieres obedecerme, quieres tener en poca cosa mis mandamientos y no me sigues a mí, Jehová tu Dios, entonces yo te mando todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu casa, en el trabajo, en la calle, al entrar, al salir, todo lo que toques será maldito, tendrás enfermedad, etcétera, etcétera. ¿A quién? Al que se apartare de los mandamientos de Dios, de su palabra. No a los padres por los hijos. Entonces, esas sí son maldiciones de Dios, pero son personales. Y es que en muchos pasajes la Biblia dice, por ejemplo en Génesis 18:25, lejos esté de Jehová el hacer tal cosa, que haga morir o pagar al justo por el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga Jehová. El juez de toda la tierra no ha de hacer acaso lo que es justo. Y eso lo dice en muchos lados en la Biblia. A cada rato Dios, o sea, ¿cómo no se va a enojar Dios con el pueblo de Israel ahí en Ezequiel cuando dice: ¿cómo me andan diciendo esas tonterías? Que yo hago pagar al inocente por el culpable. No, qué barbaridad. Y aquí es donde muchos preguntan que entonces, ¿por qué Jehová en casos de enjuiciamiento a ciertas naciones mandaba a matar incluso hasta a los niños? Bueno, es muy sencillo de entender si vemos los contextos. Jehová no quería que esos pueblos volvieran a florecer después y que quisieran cobrar venganza contra Israel o que quisieran volver a hacer sus maldades en el futuro cuando se volvieran a desarrollar. Entonces exterminaba a los pueblos por completo. Pero el que un niño muera no significa que está castigando al niño por el pecado del padre. Simplemente Dios es soberano para determinar cuándo muere un niño o cuándo vive. Si Él es el dador de la vida y el quitador de ella, pues tiene derecho a hacerlo. Él puede hacer que un niño muera en una nación por enfermedad o de una caída y ya, se va con Dios. Se lo lleva a ese niño y sin pecado, no pasa nada. O puede hacer que muera en otra nación porque Dios está exterminando a esa nación. Y de todos modos se llevará a ese niño con él. El niño no está pagando los pecados de nadie, simplemente Dios es soberano para quitarle la vida cuando Él quiera, porque el niño no tiene culpa. Simplemente Dios está limpiando esa tierra y eliminando toda posibilidad de hombres vengativos cuando crezcan en el futuro. Quien afirme lo contrario tendrá que llamar a Dios mentiroso cuando dijo que Él no hace pagar a los niños por los pecados de los padres. Solo hay que abrir un poquito el entendimiento a lo que Dios dijo con tanta paciencia ahí en Ezequiel 18, tan ampliamente. Los hijos no pagan por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. El alma que pecare, esa morirá, dijo el Señor. Y ya por último, aclarar que también hay otras maldiciones que vienen directamente del enemigo, del diablo, ¿sí? Por ejemplo, las maldiciones que echan con las brujerías, el satanismo y todo eso. Pero hay que aclarar que primero tiene que ser voluntad permisiva de Dios que eso pase. Ha Él decidido que eso pueda pasar a los que no le aman y no le siguen a Él, a Dios. Eso a un cristiano no nos puede hacer daño. Al que ande en el Espíritu, al que esté lleno del Espíritu y al que ande en santidad, obedeciendo los mandamientos de Dios, el diablo no tiene potestad sobre él, ni las maldiciones, ni brujerías.
Hay muchos testimonios de ex satánicos, ex brujos, etcétera, que nos dicen cómo ellos, cuando todavía eran satánicos, los iban a buscar para hacerle daño a algún cristiano, y dicen, normalmente podíamos, porque íbamos a nuestro caldero ahí del diablo y veíamos a la persona y consultábamos al diablo y veíamos que no tenía protección, porque eran cristianos tibios, cristianos flojos, que no oraban, que no vivían en santidad, y los destruíamos, que quizás ni Espíritu Santo tenían. Pero luego nos pedían trabajos contra cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo, y desde que veíamos que había una fuerza ahí blanca, poderosa, el mismo diablo nos decía, no te metas con él porque yo no puedo contra él. Entonces, aunque existen esas maldiciones y trabajos, al que anda en Cristo no le pueden hacer daño, porque Cristo, dice en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición, empezando por la maldición de la ley. Nos rescató de las maldiciones, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo pagó por nosotros y nos quitó toda maldición. ¿Cómo es que nos podemos decir cristianos, libres en Cristo, y que todavía pensemos que estamos bajo maldiciones de generaciones de culpas que ni siquiera tenemos nosotros y pecados que no cometimos? O que nos pueda hacer por ahí una maldición del diablo también o algo así. Eso no puede ser, porque en Cristo fuimos llamados a libertad, somos libres. Por eso dice la Escritura en Juan 8:36, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios.